muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y recordándoles siempre que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria. No somos sectarios, no somos políticos, no somos religiosos. Y lo que sí somos, somos un grupo dedicado a educar, promover y celebrar la cultura y las artes del Salvador y de los salvadoreños en el mundo, de la diáspora. Y por eso es un verdadero placer esta tarde tener con nosotros a alguien que vive fuera, que es ahora diáspora. Y estamos hablando de darle la bienvenida a José Napoleón Mariona. Bienvenido, Napoleón. Un gusto. Muy buenas tardes, muy buenos días para todos en esta teleconferencia tricontinental. Porque claro, son los dos medios continentes americanos los que están reunidos en este momento con mis amigas y mis amigos de Sudamérica, Caribe y Centroamérica y sobre todo los de Norteamérica. Porque, hola muchachos, muchachas, ¿cómo están? Y, por supuesto, la audiencia europea, que es muy importante atender debido a que, bueno, pues yo he dicho siempre por aquí, por Europa, posicionando a El Salvador, que Latinoamérica en este momento es el continente más europeo, incluyendo Europa, porque aquí se han mezclado un montón de culturas en este momento en Europa por la migración, y mientras que en América Latina se ha quedado esa cultura europea como que es una burbuja. Entonces, para hacer negocios o para un intercambio científico o cultural, los valores y los principios europeos son similares en ese eje Europa-América Latina, mucho, dijéramos, de una mayor relevancia que entre Europa y África o Europa y Asia. Entonces, es más fácil acercarse a Latinoamérica, pues. Entonces, pero eso tenemos que decírselo nosotros a los europeos, porque los europeos todavía como que no se han dado cuenta de eso. Bueno, pues eso siempre, y sabemos muy bien que hay muchos salvadoreños en España, en Milán, sobre todo en el área de Milán, y me imagino que por todas las otras, porque yo sé que también están en Francia, en los Países Bajos, en fin, hay salvadoreños por el mundo entero, porque donde existe una posibilidad, ahí estamos. Y por eso, es más, quería primero decirles que estamos ahora celebrando el 14 de julio, que es la toma de la Bastilla en Francia, ese día de vacación, y que me parece bastante espectacular que Napoleón esté detrás de ti, Napoleón, porque Napoleón en su caballo viene a tomarse, después de varios años, a tomar el poder en Francia, al terminar la monarquía. Bueno, así es que, pero en realidad lo que vamos a tener ahora es la visión de un hombre que tiene una trayectoria sui generis, porque Napoleón Mariona nace en el barrio del Centenario en San Salvador, y es miembro del movimiento Scout desde 1953 hasta la fecha, y fue jefe del Departamento de Creativos de la Industria Publicidad Centroamericana y se especializó en redactar y montar campañas de propaganda institucionales y campañas comerciales. Así es que sabe cómo puede manipularse los deseos y las mentes de las personas, porque la publicidad sabe cómo entrarle a la gente y crear una necesidad para un producto. Pero también ha sido gerente de Fomento Nacional del Turismo Nacional en el ISTU,
lo cual me interesa mucho porque ahora El Salvador está vendiéndose como un país turístico, Napoleón, ¿verdad? Y entonces eso de buses alegres, caminatas, campamentos turísticos, y han sido de sus motivaciones durante su vida profesional. Y es autor de los pensum de estudios sobre turismo municipal y turismo social. Ahora también se le llama turismo comunitario, ¿verdad? Así que pero él ha ejercido su profesión en Europa como diplomático destacado y acreditado en Alemania, Austria, Dinamarca, la Federación Rusa, la República Checa, Polonia y Turquía. Estábamos hablando diciendo que no tenías un abanico de países tan diferentes, culturas diferentes, lenguas diferentes. La verdad que te pusieron a saltar poniéndote con esa cantidad de países tan diferentes, ¿no? A veces los colegas europeos nos han dicho que esto de tener muchos países recurrentes en un solo abanico está hecho para zancadillar a los diplomáticos, porque están condenados al fracaso, porque nadie puede hacer todo eso. Y entonces nosotros les enseñamos en la Embajada de El Salvador en Alemania que sí se puede, porque de poder se puede, lo que pasa es que hay que querer hacerlo, ¿verdad? Claro. Entonces, cada quien va desarrollando su truco. Ahí dice Bonaparte en algún momento que el arte de improvisar se basa en la ciencia del premeditar. Y entonces, en eso se basa el lema de nosotros los Boy Scouts, de estar siempre listos, porque para poder estar siempre listo, pues hay que tener un bagaje de conocimientos como para responderle a la situación, ¿verdad? Si uno no aprende primeros auxilios, lo único que va a hacer es dar últimos auxilios. ¿Verdad? Bueno, me parece que eso te preparó para poder ser diplomático, porque pasamos de crisis en crisis. Entonces, es muy interesante. Y luego quería decirles que Napoleón se jubiló en el 2011 y vive en Hamburgo, Alemania. Es autor de innumerables ensayos, sobre todo valoraciones políticas en calidad de observador internacional en Europa. Pero esta tarde vamos a tener el placer de conocer un libro fuera de serie, Revelaciones del Popol Vuh. Y esas revelaciones son las revelaciones de Lidia del Carmen Mariona, quien no solamente, gracias, ahí está, ahí, no lo mueva porque si no el foco, ahí está, porque, y esas revelaciones nos va a hablar bastante Napoleón, porque es ahí donde está su madre. Es su madre la que lo inspira y le da esas revelaciones para entender mucho más de dónde viene y de dónde venimos nosotros los salvadoreños. Así es que, además de ese libro, él ha escrito Don Cojito de la Mencha, que es una antología de relatos cortos. Eso debe de ser de reírse desde el momento que se abre una página, porque Don Cojito de la Mencha me parece muy apropiado en nuestra lengua. Así es que, además de ser una de las cosas que me encanta de Napoleón, es que él se ha integrado al gremio periodístico de periodistas extranjeros en Hamburgo. Y de esa manera se mantiene, por supuesto, al tanto de todo lo que está pasando. Pero ahora, a que nos digas un poco sobre ti, no solamente lo que yo he dicho, sino que
un poco de hace cuánto te lanzaste a la carrera diplomática y sobre todo, háblanos de tu familia y cómo eso impacta quién eres. Bueno, eso es bastante fácil, porque uno cuando es simplón, ¿verdad? Es transparente y se hace fácil, porque uno no tiene aristas. Entonces, podemos decir que el trabajo diplomático en Europa eh, comienza en el 97 en Bonn, Ajá. pero antes yo he estado prestado, ¿verdad? A otras instituciones del Estado desde Europa a lo largo de todo el conflicto. O sea que una sucesión de gobiernos me piden ayuda y entonces yo les doy la ayuda hasta que llegue el momento de hacerme cargo de ser el ministro consejero en Bonn. De ahí nos trasladamos para Berlín, ¿verdad? Ya cuando se hace el traslado de la capital provisional de la República Federal de Alemania, que era Bonn, se pasa ya a Berlín. Y ahí desarrollamos esa agenda tremenda, ¿verdad? Con los países concurrentes, porque de no tener instrucciones y no tener presupuesto, entonces hay que buscárselas. Y entonces yo me inventé una fórmula que consistía en invitar a tomar café a los ministros consejeros de esas embajadas que ya mencionamos, de Rusia, de Turquía, de Dinamarca, de Austria, de la República Checa, de Polonia, mientras que no tuvimos embajadas propias, por supuesto. Y entonces, un día señalado, el lunes para uno, el martes para el otro, y así de esa manera me volvía a juntar 8 días después, o 9 días, o 9 semanas después, con el mismo ministro. De esta forma fuimos llevando una agenda inoficial que suavizó, permitió las relaciones de una manera más activa, ¿verdad? Entonces, sí, eso sin salir de la sede y sin causar gastos. Bueno, qué bien. Pero dime, ahora que te has jubilado, porque la palabra es jubilarse para darse el gusto de poder escribir, cuéntanos cómo es que te dedicas ahora a escribir este libro. Bueno, mi mamita, mi Carmencita, se murió hace 5 años, hace 5 años. Y entonces ya para acercándose, ¿verdad? La muerte, porque la muerte de ella no era una muerte anunciada. Ella tuvo un accidente banal ahí en su casa y se quebró la cadera. Entonces así ingresó al hospital. Pero como hay poco personal y tenemos que tener a los viejitos tranquilos, la tranquilizamos ahí en la clínica. Y al tranquilizarla, pues le dio pulmonía. Y al darle pulmonía, entonces colapsó. Y cuando colapsó, se murió. Pero unos años antes, ella me había pedido que, atendiendo ya a su edad, ¿verdad? Avanzada, que yo reuniera lo que ella me había venido contando desde niño, de cómo entender el Popol Vuh para el tercer milenio. Porque ella estaba convencida que los que redactaron originalmente el Popol Vuh lo redactaron para nosotros en esta generación. No lo redactaron ni para sí mismos, ni para los que vinieron después, sino para nosotros. Es un arco, ¿verdad? Que ellos inventaron para mantener vivas estas realidades. Y de esa manera ha llegado el Popol Vuh a sobrevivir tantas cosas hasta el día de hoy. Entonces, pero ella me dio una prevención.
ve muchacho, me dijo, no vayas a hacer público esto antes de que hayan pasado 50 lunas de mi fallecimiento. Yo creo que era para evitarse que le fueran a hacer preguntas. Así que como quien dice, me pasó la pelota de taquito y aquí estoy yo recogiendo la piscucha porque todo el mundo, ¿y cómo le van a preguntar a ella? Pues si ya no está, ¿verdad? Entonces, esto es así que yo me tiré 3 años escribiéndolo a mano, porque eso fue el mandato de ella, a mano, para tener un ejercicio mental psicomotor, porque cuando uno escribe a mano es diferente que cuando escribe a máquina. Cuando uno escribe a mano, tiene un trabajo psicológico de rebuscar en la memoria secundaria. Eso lo sabía ella, ¿verdad? Y entonces por eso y fue la picardía de decirme, primero el manuscrito y después métalo a la máquina. Y así fue como me fui acordando y me salieron 50 recuerdos. Por eso dividí el Popol Vuh en 50 capítulos que equivalen cada uno a una revelación. Pero este libro es bien chivo, porque lo han diseñado de una manera especial para nosotros. Primero que nada, el tamaño, ¿verdad? Este tamaño ayuda bastante. El tamaño de la letra ayuda porque es grande, una letra grande, 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 grande. Es para viejitos y para los niños que son reacios a leer textos así sin dibujitos. Este no es Paquín. Entonces, aquí viene que el texto del Popol Vuh aparece y comienza cada capítulo en página non. Y la revelación, consecuentemente, comienza en página par. Pero hay otra diferencia allá dentro del libro, que el texto del Popol Vuh está en letra pálida y la letra de la revelación está en una letra más oscurita. Estos son los trucos de publicidad de los que estabas hablando. Ajá. Es así, porque así se va metiendo el lector en esta trama y les advierto, una vez que cojan el libro a leerlo, agarren tiempo porque este es un libro que fascina a la gente por esa forma de que está construido, que está editado, que no dan ganas de dejarlo hasta el final. Entonces se lee de un solo, ¿verdad? Hasta llegar a ver a Dios. Entonces, sí, ya entrando en materia, les puedo decir que el Popol Vuh, pues no las revelaciones, el Popol Vuh, se trata de una historia de la humanidad. No es un libro sagrado. Los libros sagrados más viejos de la historia son la Biblia, que ya conocemos, la Biblia hebrea, y los Vedas de la India. El Rig Veda y el Sig Avestra son mucho más viejos que la Biblia. Pero el Popol Vuh es más viejo que todos esos. Entonces, en este caso, el Popol Vuh no es un libro religioso, no es un libro sagrado. Es un relato en canto, es decir, hecho como a manera de canto, porque ese es un truco mnemotécnico. Los publicistas tenemos que aprender mucho de estos protomayas. Entonces, y no es la historia de los mayas, sino que es la historia de la humanidad entera, ¿verdad? Entonces, esto, ya el libro que me ha tocado hacer para honrar el testamento intelectual de mi mamá, está en 50 cantos y 50 revelaciones. Pero los autores del Popol Vuh, según mi mamá, pensaron este Popol Vuh y esta forma de entenderlo en el tercer milenio para nosotros los que vivimos en esta generación. Según mi mamá me dijo, este Popol Vuh no fue hecho para el Popol Vuh, no fue hecho para los mayas, sino que fue hecho para nosotros, para rescatar este relato
y prolongarlo, lanzarlo hacia el futuro. O sea que como el tercer milenio está bien tiernito, 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 ¿verdad? Como que tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, vamos a hablar de que los autores del Popol Vuh estaban de viaje, así como estamos nosotros los migrantes. Ese es el gran mensaje que deja este libro, de la forma en que me lo dictó mi mamá, en más de 60, 70 años de contarme estas cosas una y otra vez. Y entonces los autores del Popol Vuh estaban de viaje cuando lo compusieron. Y a ellos se les reconocieron sus competencias al ir trasladando esta historia de la humanidad a las otras tribus que los acompañaban, y sus competencias en la calidad de mediadores, porque donde había pleito, ahí actuaban ellos como jueces. Sanadores, porque arreglaban huesos y arreglaban de todo. Y además maestros. Entonces, esas tres condiciones, esas tres competencias les fueron adjudicadas de afuera para adentro. Ellos no dijeron, yo soy mediador, yo soy sanador, yo soy maestro. No, la gente con la que venían atravesándose el estrecho de Bering durante la gran helada, a un lado a la izquierda y otros a la derecha, y cuidado que ahí viene el diente, el tigre dientes de sable, y ahí va el mamut, ahí está la comidita, ya le hicimos. Esos fueron los que les dijeron, ah, estos son mediadores, son buenos mediadores, son buenos sanadores, son buenos maestros. Quiere decir que nosotros seguimos de viaje. Pero mira, también una cosa interesante que me parece también es que nos expliques cuál fue el rol de tu familia dentro de la comunidad indígena donde nació tu mamá. Bueno, mi mamá nació en Zacatecoluca, entonces le corresponde la etnia de los nonualcos. Y la etnia de los nonualcos se maneja internamente por matriarcado y no por patriarcado. Es decir, que la primera niña de la principal le va a suceder o va a seguir, va a continuar con el principalado. Así es que mi mamá, mi Carmencita, era hija de la Ángela, ¿verdad? Y entonces, esto quiere decir que ellos se habían transmitido ser principal la una, después la otra. Pero yo no tuve hermana. Yo nací varón. Así que se fregaron, pues. Conmigo se terminaron 52 años, que es más o menos lo que dura un principalado en una sola familia. Y hasta que mi mamá se hizo cargo, bueno, pues porque mi mamá se quedó huérfana cuando tenía 9 años de edad. Es decir, que a su mamá, que era la principal de los nonualcos, la Ángela, la mataron en la matanza del 32, porque había una persecución de todos los principales de las etnias, ¿verdad? Se les declaró, pues, sospechosos de ser comunistas, y entonces, primero disparamos y después preguntamos. Entonces, la señora quedó ahí en agosto del 32, muerta. Lo malo es que estaba mi mamá a la par, dice, ¿verdad? Entonces, una niña de 9 años recibe, dijéramos, ese trauma tremendo. Y luego que eso se complica porque la familia paterna era española, eran españoles, ¿verdad? En una familia de Domínguez Parada en San Salvador. Y entonces, que son los que la recogen, porque mi mamá y sus 2 hermanos quedaron desamparados en el momento que mataron al ángel. Entonces, así yo acompañé a mi mamá hasta que yo tenía más o menos 12 años de edad a sus encuentros con los chamanes de la etnia
de los nonualcos, porque teníamos que ir arriba del cucurucho del volcán de Chinchontepec, porque todas esas ceremonias fueron secretas desde el 32 en adelante para poderse proteger, ¿verdad? La comunidad indígena decidió no hablar lengua en público y no celebrar sus ceremonias en público. No admitieron a nadie que no fuera de la etnia. Y yo tuve muchos problemas por el color de mi piel. Porque como yo soy indígena desteñido, entonces, pues tuve que oír del chamán, ya para mi iniciación. Mira, me dijo, es que vos no vas a poder participar, pero eso el día anterior a la víspera fue el que me dijo, ve, vos no vas a poder participar. ¿Y por qué? No te estás viendo que sos bien chele, pues, si vos no sos igual que nosotros. Entonces yo le fui a poner la queja a mi mamá, y mi mamá lo arregló y pude hacer la ceremonia de iniciación. Eso está aquí en el libro, por ahí lo cuento, en algún lado que cabe. Pues así es la cosa. Yo reconozco en este momento que es Izalco quien tiene la representación de todas las comunidades indígenas de El Salvador. Todos le debemos respeto a Pedro Rodríguez Lue, que es ahorita el presidente de la organización, ¿verdad? Porque tiene que haber una voz, tiene que haber un rostro, tiene que haber una persona que se haga cargo de todas esas cosas. Entonces, pero yo me quiero referir mucho más de la tragedia salvadoreña a esta otra gran tragedia mesoamericana que incluye a los beliceños, a los mexicanos del sur, a mis hermanos hondureños, a los guatemaltecos y a los salvadoreños, que se han ido del país sin haber conocido la identidad nacional. Esto de no conocer la identidad nacional y comenzar a recorrer el mundo es un problema porque ha quedado pendiente. Y eso lo vamos a resolver desde esta noche con esta conferencia. Bueno, entonces lo que me gustaría es que tomes un poquito de tiempo y que nos des un sentido de una de las revelaciones que decía ahí el Popol Vuh y una de las revelaciones de tu madre, porque hay que saber engarzar eso. Tienes toda la razón de que no estamos en contacto con nuestras raíces. Hemos sido expulsados, hemos salido corriendo sin ni siquiera las ollas. Entonces no pudimos y no había en cosas escritas. Por eso me alegra de que tú hayas guardado el testimonio de tu madre como una persona que vivió el 32, que vio morir a su mamá, ¿verdad? Y todo lo que ella te ha contado. Bueno, vamos a ver. El libro, cuando llega al capítulo y revelación 37, ahí termina la primera parte del Popol Vuh. Y la primera parte y las revelaciones hasta el 37, hasta el capítulo 37, se dedican a explicarnos la vida espiritual, una explicación espiritual de la historia de la humanidad. Pero a partir del capítulo 38, ya es, dijéramos, atender nuestro momento. ¿Qué es lo que pasa con la vida orgánica? ¿Qué es lo que pasa con la vida en tiempo real? Y entonces del capítulo 38 me voy a venir a la revelación 38, que es la que le corresponde, y les voy a contar lo que dice mi mamá que me mandó que les contara. Entonces, dice aquí a la letra, por eso me indicó llevarlos a ustedes a la explicación o traducción de la oración maya. Y la oración maya dice, oh tú, creador y formador
miradnos, oídnos, no nos dejes, no nos desampares, tú, ídolo, cielo y tierra, corazón del cielo y de la tierra, dadnos nuestra descendencia para siempre, cuando amanezca, y dadnos buenos caminos y anchos, y dadnos paz, quieta y sosegada, y buena vida, y costumbres, y ser. Entonces sigue diciendo ella, la dicotomía armónica se destaca al comenzar la fórmula de la oración maya. Cuando dice criador y formador, quiere definir las competencias superiores de crear y de conformar según sus deseos y preferencias. Después de la alabanza, sigue la petición del favor o gracia que se pide. Miradnos, quiere decir que nos tenga en mente como individuos. Oírnos, que nos atienda cuando lo busquemos espiritualmente. No nos dejes, que su presencia consista en situar sus potencias adentro de nuestro organismo y alrededor de nuestra presencia natural y espiritual. Y luego dice la oración, no nos desampares. Eso quiere decir que sepamos interpretar sus mensajes. Luego, la segunda alabanza recalca la naturaleza binaria de la supremacía de esta potestad armonizada. Dice, tú, ídolo, cielo y tierra. Mire las dos cosas. Entonces dice, se refiere a la autoridad de traspasar la percepción tridimensional de nuestra realidad orgánica animal natural con el primer plano paralelo espiritual, junto con la capacidad o competencia de regresar a la vida natural cada vez que ocurra esta traslación vivencial. Entonces, avanza la oración maya con la petición puntual de las siguientes bendiciones. Dadnos nuestra descendencia para siempre. Quiere decir que alcancemos un nivel de desarrollo espiritual que nos premie con la condición de discípulos que abandonan esta categoría de discípulos y se convierten en parte de la esencia de la potestad superior, desde que logramos manejar el desdoblamiento y conocer la técnica muy propia e individual de conectarse con la potestad superior armonizada, ya sea por un ejercicio de oración profunda o de concentración o de reflexión o de meditación hasta alcanzar el estado de éxtasis o por medio del estado de trance con ayuda de los materiales chamanísticos. No se está pidiendo la capacidad reproductora animal. Y luego dice, cuando amanezca. Es decir, que estemos en la capacidad de reconocer el momento justo de nuestra iluminación propia, individual y personal, como experiencia. Y luego dice, dadnos muchos buenos caminos y anchos. Caminos buenos, pero anchos. Quiere decir que nuestra iluminación nos permita sanar y recuperar la salud de los demás. Que nuestra iluminación nos permita ver el futuro y el pasado con la misma certeza que percibimos el presente. Que nuestra iluminación nos permita premonizar y advertir los peligros y amenazas. Y dice la oración, danos la paz, pero aquí le agrega dos condiciones, quieta y sosegada, una paz quieta, una paz sosegada. Quiere decir que nuestro organismo se repare de las anomalías naturales, que seamos fortalecidos para soportar todos los ataques, las amenazas, las mentiras y daños que nos imponga la adversidad, que irradiemos paz espiritual. Y dice la oración, y buena vida. Es decir, que esta idea de base o fundamento, que es válida en todas las culturas indígenas latinoamericanas, la buena vida, se haga una realidad en nosotros con los siguientes componentes, con salud,
con reconocimiento de afuera para nosotros, de autoridad de nosotros para afuera, con fortuna, necesitamos suerte, con conformidad, es decir, esa riqueza de conformarnos con lo que tenemos y no estar anhelando cosas que no tenemos, y con paciencia y tranquilidad espiritual. Que esta realidad propia sea transmisible y costumbres y ser, dice la oración, costumbres y ser, quiere decir que la repetición de nuestras buenas acciones se perciban como tradicionales. Entonces, que logremos asumir el rol de estar en estado permanente de gracia. Entonces, la oración maya va encaminando su final, nombrando a las potestades del cielo. Mire usted, al final, verá, me encargó mi Carmencita anunciarles en esta revelación 38, con la cual comienza la segunda parte, del cómo entender el Popol Vuh, que los valores contenidos en la oración maya son principios de carácter a los cuales la generación revelada les debe poner atención. Aspirar a que se conviertan en el estilo de vida sería el objetivo que ella nos propone. Valentía, es decir, determinación. Argumentación, don de disuasión. Perseverancia, es decir, aguante. Reflexión, consulta previa. Habilidad, competencia en lo que se hace. Don de mando, liderazgo. Creatividad, buscar soluciones nuevas a problemas viejos. Lealtad, apego a lo convenido. Orientación, encontrar el rumbo de cada actuación. Y continuidad con la abuela, es decir, el respeto al pasado. Esto es lo que dice el 38. Bueno, nos has dejado reflexionando porque es una interpretación espiritual, bastante espiritual. Quería decirte que hay personas que están con nosotros que también quieren comentarte. Está Ivonne Rivera saludándonos desde Puerto Rico. Está Connie Elías y Ana Álvarez. Raúl Lizama, saludos Napoleón desde El Salvador. Elmer Salmerón. Jennifer Ruano. Puedes comentar si quieres. Connie Elías dice, qué gusto ver a Napoleón Mariana. Él es una persona de mi gran estima. Fuimos compañeros de trabajo en el ISTU. Lo recuerdo como alguien gentil y sapientísimo. Bueno, yo quiero saludarlos con mucho cariño a cada uno. Por ahí debe estar don Pedro Rodríguez Lue, escuchándonos, ¿verdad? Que con él era el piropo, porque él es el principal ahorita, bueno, de las etnias indígenas en El Salvador. Aquí viene, porque está Raúl Lizama, la comunidad originaria de Nahuizalco también está pendiente aquí en Facebook Live, dice. Bien. Héctor Cardosa Leiva, saludes de Tenahuizalco. También Tony Jordan, saludos de Teacajutla. Miguel Hernández, Héctor Carroza Leiva, nos uniremos a un solo dispositivo de Tenahuizalco, dice don Héctor Cardosa, le saluda. El chivo. Bueno, María Elena Vázquez Arévalo, Rafael Menéndez, Miguel Ángel Hernández, Miguel Hernández saludándonos de Tenahuizalco. Buenas tardes, nos dice María Elena. Pablo Pérez también, Juan Ramón Matamoros, necesitamos construir el desarrollo de los pueblos originarios y hacerles visibles en el mundo. Juan Ramón Matamoros, ahí está Juan Ramón, y hay una persona que dice inspiración mensajera, también Raúl Lizama. Saludos desde Alemania, estimado Napoleón.
Esta es inspiración mensajera, una amistad tuya. Susana Mitán, Elizabeth de Aguilar. Susana Mitán dice, saludos desde Nahuizalco. Aquí hacemos presencia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ajá, así es que la comunidad está presente. Está Anaji Reyes, Norma Melara, Teti Averle, Jennifer Ruano dice, qué gusto escucharlos de Tenahuizalco con el grupo de Pedro Rodríguez. Está Silvia Rivas también de Tezonzonate. Bueno, qué bien, porque ahorita la idea es que las comunidades están interesadas y están pendientes de este libro que está reflejando tal vez su pensamiento. Comenta. Les voy a decir algo. Los autores originales del Popol Vuh dieron a conocer sus conocimientos a todos de forma gratuita y amorosa. Mire, esas dos condiciones son las que recogió mi mamá, mi Carmencita, y nos dio estas revelaciones con esas dos condiciones. Es decir, por amor y gratuitamente. Porque cuando compramos el libro, lo que estamos haciendo es pagando el material, ¿verdad? El papel y la tinta y la cosa administrativa de mandarlo. Pero vale más, vale, para nosotros vale mucho más porque es el conocimiento de ella que está ahí metido de tantísimos años. Entonces, la evolución de la historia llevó a incluir a los sabios jóvenes provenientes del oriente de Mesoamérica. Es decir, a estos sabios viejos que venían del Himalaya, probablemente, y que se atravesaron el estrecho de Bering, más adelante se les van a juntar otros sabios nuevos que llegaron del oriente. En el Popol Vuh se habla de Tulanzú, y mi mamá lo ubica como la Atlántida. Y aquí nos da una referencia a ella de por qué es que piensa que estos chamanes jóvenes que se unieron y que son los que crearon la religión maya, porque antes de eso no había religión. Entonces, estos nuevos ya no quisieron compartir todos sus conocimientos con todas las personas y decidieron hacerlo por medio de una religión. Es decir, una parte del Popol Vuh se la siguieron contando al pueblo y otra se la reservaron. Entonces, el libro Revelaciones del Popol Vuh contiene en realidad dos libros. En uno tiene el Popol Vuh y en el otro tiene las revelaciones. Entonces, la primera parte de este libro se refiere a la vida espiritual hasta el capítulo 37 y cuenta la historia del planeta desde antes del momento cero. Mire, eso es tan importante porque hasta entrada la segunda mitad del siglo pasado se fue entendiendo que había habido un disparo, ¿verdad? En el universo y que comenzó todo este asunto de las galaxias y todo hasta que llegó la vida aquí al planeta. Todo eso está metido ahí en el Popol Vuh, en esos primeros 37 capítulos. Entonces, desde el canto y revelación 38 que hemos comenzado a ver con la oración, ya se cuenta la historia de los guardianes del contenido del Popol Vuh como una preparación para este momento mágico que estamos viviendo en esta teleconferencia. Esto ya estaba planeado por esos sabios antiguos. Entonces, el encuentro cultural con los europeos, ya en los 1600, produjo un sincretismo religioso dispuesto por los chamanes, no por los europeos, para preservar estas revelaciones. Le voy a poner un ejemplo que aparece en el libro. Ustedes ven que celebramos el Día de la Cruz, el Día de la Santa Cruz de Roma, el 3 de mayo. Y entonces, ¿cómo es que lo celebramos
como tradición de sincretismo religioso, con una cruz hecha de un cierto palo. Es un palo ejiote. ¿Y qué tiene el palo ejiote? Pues que bota el pellejo cada año. Y esto es el símbolo vegetal de la serpiente. La serpiente también muda su cuero cada año. De esta manera, el palo de ejiote viene a constituir, ¿verdad?, la creencia de una cruz, que la cruz era conocidísima por los mayas. El Popol Vuh tiene una referencia muy clara de la cruz mucho antes de que vinieran los europeos a Mesoamérica. Pero nosotros, este es un pequeño ejemplo de cómo se perseveraron y se preservaron nuestras tradiciones más íntimas mayas del Popol Vuh, disfrazadas de religiosidad cristiana. Porque cuando vemos al huracán que se menciona en la oración maya, nos estamos refiriendo en la referencia cristiana nada más y nada menos que al Jesucristo cristiano. Entonces, claro, esto del sincretismo religioso es la primera o la última de los trucos que va a tener la etnia para disfrazar su propia religiosidad. Pero luego viene el 32 en El Salvador, que es lo del 32, es duro, es duro, es duro. Esto nos marca un antes y un después. Entonces, la comunidad, para defenderse, decidió ya no hablar lengua en público y convirtió todas las ceremonias del calendario solar, lunar, venusino y de Antares en ceremonias secretas. Entonces, hoy podemos decir que se hacen públicas estas revelaciones de forma gratuita y amorosa con este libro, debido a que se nos califica como una generación madura. Mi mamá, en nombre de los chamanes, dijo que se hiciera público esto hoy, después de haber estado reservado solo para unos cuantos, porque ya estamos maduros. Vamos a ver si es cierto. Y eso nos certifica, eso que aceptemos la madurez, como para recibir estas verdades guardadas para nosotros desde un principio. Mire, esto de que aguantó el Popol Vuh que llegaran los de Tulanzú como chamanes jóvenes y que crearan una religión y todo eso. Pero el mensaje del Popol Vuh se quedó, porque claro, está esto con una técnica mnemotécnica de la tradición oral. Como no hay nada por escrito, entonces había que hacerlo de tal manera que la gente se lo pudiera memorizar. Y claro que lo ha memorizado y por esa razón se ha mantenido intacto desde el principio hasta el día de hoy. De no haber estado esto en la tradición oral, que es, en la lengua indígena hablamos del parlamento. Cuando usted ve las danzas, cuando usted ve la danza, por ejemplo, con las máscaras, ¿verdad? Usted ahí lo que está viendo es una tradición oral, porque el parlamento que cantan es transmitida sin escribirlo, sin escribirlo. Entonces, por razones mágicas, la lectura de este libro, de las revelaciones del Popol Vuh, nos convierte en la generación esclarecida. Solo el hecho mágico de leer el libro ya, ¡pum!, nos trasladó, ¿verdad?, a una condición. Ya no podemos nosotros alegar, yo no sabía. ¿Para qué leyó el libro? Pues lo leyó, ya quedó amarrado, ¿verdad? Porque usted puede decir, no me gusta, no creo, pero ya estuvo. Mire, si yo le digo,
piense en el caballo blanco de Napoleón. Ahí está. Y después le digo, piense que no era blanco el caballo de Napoleón. Ya usted tiene la primera información y la segunda, que es negada, no le sirve para negar. Entonces, la gran marcha de las generaciones esclarecidas va a comenzar en el año 2023. Cabal, dentro de 2 días, cumpliría 99 años la Carmencita. Y el 16 de julio del 2023 vamos a estar celebrando las 1200 lunas de ella. Y ahí comienza la marcha. O sea que yo tengo 12 lunas a partir de esta teleconferencia, que es el lanzamiento mundial de esta revelación, para que comience la gran marcha de las generaciones esclarecidas. Porque yo creo que hay que agradecerle pues que nos haya dado estas revelaciones de esa forma tan amorosa y gratuita. Entonces las revelaciones contienen guías de desempeño para diversas funciones, para comerciar. Nosotros podemos aprender a comerciar mejor leyendo este libro y siguiendo las pautas que nos da la revelación. Para guiar una familia, hay unos magníficos consejos de cómo guiar una familia. Aquí me voy a meter en un lío. Para hacer política. Para hacer política a favor de el 60% de la población de Mesoamérica, que es rural, y que por eso los programas políticos deben tener un 60% de contenido a favor de esta porción mayoritaria de la población. Aquí está el libro que le va a decir cómo se hace. Para crear nuevos orígenes desde nosotros en adelante. Usted sabe la palabra en español don, quiere decir de origen noble. Pero la revelación nos dice que a partir de nosotros podemos comenzar un nuevo origen digno. Entonces, cada hijo que tenemos nosotros es el comienzo de una esperanza, de una promesa. Y la función de mediación. Los mayas de hoy en día tienen esto en los genes, son metidos, somos. Ahí de oficio nos metemos a querer componer la vida ajena, a veces sin haber compuesto la nuestra propia. Y para seguir guardando estas revelaciones, pues porque el siglo XXI es el nacimiento del tercer milenio. Quiere decir que faltan un chilingo de siglos para adelante. Tiempo tenemos. Entonces, lo que yo les quiero decir es que hay seminarios puntuales que yo he escrito para cada uno de estos desempeños que les acabo de leer. Y los pongo a disposición de los gremios interesados, cada uno con su tema en esas materias. Porque no vamos a terminar aquí con estas revelaciones. Esto es el comienzo, no es el final. ¿Verdad? Bueno, claro que no. Quería nada más decir que ahora en las comunidades Nahuizalco se está tratando de reivindicar la lengua, es decir, la lengua original, porque este libro está hecho en español. ¿Y tu mamá qué hablaba? Pues además del inglés y el español, también hablaba algunas cuestiones de lengua, pero ella me explicó una cosa. Mira, me dice, cuando viene Pedro de Alvarado, viene acompañado de traductores que hablan náhuatl. Nosotros no hablábamos náhuatl antes de la llegada de los europeos, hablábamos otra cosa, que eso se quedó perdido. Entonces, todo lo que fueron encontrando a su paso los europeos, le fueron preguntando a estos indios mexicanos que hablaban náhuatl, ¿y esto cómo se llama? Y entonces le dieron el nombre en náhuatl. Y por eso se hizo lingua franca, el náhuatl, entre la población indígena salvadoreña, guatemalteca, beliceña, hondureña y del sur de México. Porque el náhuatl fue la lengua en la que se le explicó a los pobres europeos qué era lo que estaban encontrando a su paso.
pero el náhuatl no es nuestra lengua original. ¿Cuál es? Yo no sé, porque ni ella misma ni los chamanes más viejos le supieron decir cómo se habla la lengua original. En algunos cantos, por ejemplo, me puedo recordar, ay, 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 chi, 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 cuchichi, chay, ay, 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 cuqui, cuy. Ahí hay unos vocablos que son de esa lengua perdida. Eso ya se perdió irremediablemente. Lo que deja al final este libro de las revelaciones del Popol Vuh es que nos podemos considerar mesoamericanos espirituales desde el momento en que encontramos una explicación del Popol Vuh, sin importar la lengua, porque lo podemos ver en sueco, lo podemos ver en ruso, lo podemos ver en turco. Esto lo podemos entender en cualquier lengua moderna, pero lo importante es ese conocimiento de cómo fue la sopa química que comenzó a transformarse hasta que apareció una atmósfera de gas metano probablemente, y luego se secó aquello y fueron apareciendo las islas se convirtieron en continentes, aparecieron unos elementos protozoarios por ahí, de plantas que no eran plantas y animales que no eran animales, y luego todo aquello fue una preparación para que apareciéramos nosotros al final. Se parece mucho a lo de la Biblia, pero no es. Bueno, yo quería nada más decir que imagínate que ya se nos pasó la hora, Napoleón, y que lo que nos demuestra este libro y esta intervención tuya es lo poco que conocemos los diferentes libros sagrados nuestros, nuestras diferentes lenguas, que hemos estado divorciados de las lenguas originales y los pensamientos de los pueblos originarios. Entonces, les insto a seguir viendo las conferencias del doctor Rafael Lara Martínez, que nos da una visión del náhuatl y nos explica lo poco que sabemos en El Salvador y en Mesoamérica, y a seguir explorando los diferentes lenguas mayas, que son muchas, los tocobames, los chortí. Hay muchas lenguas mayas que tampoco conocemos. Entonces, agradecerte, Nicolás, Napoleón, lo más. Aquí quiero decirte que Raúl Lizama nos dice: Napoleón se constituye en el primer salvadoreño, con la ayuda de su madre, a una interpretación del Popol Vuh. Carlos Godoy está contigo, la poeta colombiana Consuelo Hernández, gracias. Y María Elena Vázquez dice: algunos se referían al náhuatl antiguo y al mesoamericano. Así es que hay que practicar nuestro náhuatl, dicen también aquí algunos de nuestros amistades, y también hay que practicar todas las lenguas mayas, ¿verdad? Agradecerte y desearte pues que nos des algunas últimas palabras esta tarde desde Hamburgo. Dale, Napoleón. Decirles que me siento honrado y honrado me siento. Bueno, y aquí se quedan. Aquí se quedan. Bueno, entonces, pero también tú dijiste, vuélvenos a decir a dónde se puede conseguir el libro, cuál es la editorial, porque no es tan fácil conseguirla. El libro está en ¿qué editorial? Está en la editorial Bubok. Entonces, hay un vínculo que se pincha, y entonces
El libro está on demand y entonces puede ser adquirido en ebook, en PDF, eso es en línea, o impreso. Entonces, sí, esto es, ahí lo voy a poner en el Facebook además, pero para que lo sepan, es el https pleca, y luego se abre www.bubok.es, porque es de España. www.bubok.es y luego pleca dice libros. Muy bien, muy bien. Libros. Y Entonces, ahí se entra. bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que han pasado esta tarde en el este y también en El Salvador. Y por supuesto, aquellos que están de noche con nosotros desde Europa, muy agradecidos y sobre todo a ti, Napoleón, fue un placer y tenemos mucha ilusión de leer tu libro. Así es que muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y hasta la próxima, que será mañana, donde vamos a estar viendo la historia de la bandera salvadoreña con el doctor Héctor Lindo Fuentes. La historia oscura. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.